vamos a ver el segundo capítulo del libro Inquebrantable de Tony Robbins. El capítulo 2 se titula Se acerca el invierno, pero ¿cuándo llegará? Como ya dije en un principio, el libro no solamente habla de cómo hay que pensar y actuar para ser abundante, sino que también da explicaciones o nos enseña qué cosas debemos tener en cuenta para ser buenos inversores. El capítulo comienza con 7 datos que nos librarán del temor a las quiebras y correcciones. Y una frase de Peter Lynch: la clave para ganar dinero invirtiendo en acciones es no tenerles miedo. Comenzamos. El poder, la capacidad de cambiar e influir en las circunstancias vitales. La energía para producir resultados extraordinarios. ¿De dónde procede ese poder? ¿Qué convierte a una persona en poderosa? ¿Qué genera poder en nuestras vidas? Cuando éramos cazadores y recolectores no teníamos poder, estábamos a merced de la naturaleza. Pero poco a poco, a lo largo de muchos miles de años, fuimos desarrollando una valiosa habilidad. Aprendimos a reconocer y utilizar diferentes patrones. Por el camino hemos aprendido una lección de vital importancia. Aunque hagamos las cosas bien, si el momento no es el indicado, no obtendremos nada a cambio. Si plantamos una semilla en invierno, no importará lo mucho que nos esforcemos, solo cosecharemos nuestra frustración. Para sobrevivir y prosperar hay que saber hacer las cosas bien en el momento oportuno. Nuestra capacidad para reconocer patrones es también la principal habilidad que nos llevará a alcanzar el bienestar económico. Una vez seas capaz de reconocer los patrones que rigen los mercados financieros, podrás adaptarte a ellos y utilizarlos en tu propio beneficio. En este capítulo te proporcionaremos ese poder. Nos deja en el libro una frase de Burton Malkiel: la mayoría de los inversores no saben aprovechar todas las ventajas del increíble poder del interés compuesto, el poder del interés que se multiplica con el tiempo. Aunque todos sepamos lo que es el interés compuesto, siempre es bueno recordar cuánto poder puede llegar a acumular si aprendemos a sacarle todo el partido. Por las dudas les dejo la etiqueta en este canal del video sobre el interés compuesto para aquellos que no sepan de qué se trata. Esta fuerza del interés compuesto puede, con el paso del tiempo, convertir una pequeña suma de dinero en una enorme fortuna. ¿Cuál es la lección? Nunca vas a ganar lo suficiente como para alcanzar la libertad financiera. Lo que de verdad hay que hacer para llegar a ser ricos es reservar una parte de nuestro dinero e invertirlo para que el interés compuesto dé sus frutos a lo largo de muchos años. Así es como te vuelves rico mientras duermes. Cómo consigues que el dinero sea tu esclavo en vez de ser tú el esclavo de tu dinero. Así es como logras la verdadera libertad financiera. ¿Cómo te sentirías si pudieras cubrir el gasto de tu hipoteca, comida, suministros para el hogar, transporte y seguros sin tener que volver a trabajar? Una vez logres ese objetivo, habrás adquirido tanto impulso que el siguiente número ya no te parecerá tan inalcanzable. Lo primero que tienes que hacer es ahorrar e invertir, evolucionar de consumidor a propietario. Prioriza tus metas y haz que te deduzcan un porcentaje de tus ingresos directamente de tu sueldo o cuenta bancaria. Ahora ya cuentas con unos ahorros, pero ¿dónde hay que invertirlos para conseguir la máxima rentabilidad y alcanzar tus objetivos lo antes posibles? El mejor sitio para hacer crecer tu dinero a largo plazo es el mercado bursátil. En el capítulo 5 abordaremos la importancia de conformar una cartera diversificada que incluya otros tipos de activos, pero por ahora nos centraremos en el mercado de valores. ¿Por qué? Porque es un excelente caldo de cultivo. Al igual que nuestros antepasados, hemos de plantar las semillas donde podamos obtener la mejor cosecha. ¿Dónde debería colocar mi dinero?
En los últimos 200 años, y a pesar de los numerosos altibajos sufridos, la bolsa ha sido el mejor sitio donde crear riqueza a largo plazo. Pero tienen que saber identificar los patrones del mercado y comprender las diferentes estaciones por las que atraviesa. ¿Dónde colocar nuestro dinero? Esa es la pregunta. Como es sabido, los seres humanos no toleramos muy bien la incertidumbre. Así que, ¿cómo se supone que vamos a ser capaces de tomar una decisión inteligente en un entorno donde todo es incierto? ¿Qué podemos hacer si no tenemos idea de cuándo el mercado va a caer, de cuándo llegará el invierno a las finanzas? Tengo buenas noticias, nos dice. Nosotros sí lo sabemos. Al analizar el comportamiento de la bolsa a lo largo del siglo pasado, descubrimos este singular dato. El invierno financiero llega de media una vez al año. Una vez que aprendes a reconocer este tipo de pautas a largo plazo, puedes usarlo en tu propio beneficio. Y lo que es mejor, el miedo a la incertidumbre desaparece. Seguidamente examinaremos 7 datos objetivos que te mostrarán la manera de funcionar de los mercados. Aprenderás que hay ciertos patrones que se repiten una y otra vez. Si te ciñes siempre a la misma estrategia a lo largo de los años, tus probabilidades de éxito aumentarán considerablemente. Cuando seas capaz de comprender los 7 irrefutables hechos que estamos a punto de explicar, conocerás el funcionamiento de las diferentes estaciones financieras. Y lo mejor de todo es que te liberará de todo el miedo y la ansiedad que domina la vida financiera de la mayoría de la gente. Y he de confesarte que la capacidad para invertir sin miedo tiene una importancia vital. ¿Por qué? Porque hay muchas personas a las que el miedo paraliza de tal forma que no son capaces ni de meter el dedo en el agua. Si un mercado sufre una caída de por lo menos un 10% desde su punto máximo, se le denomina corrección. Un término que resulta particularmente suave y neutral para definir algo que mucha gente dice disfrutar tanto como una intervención dental. Si un mercado sufre una caída de por lo menos el 20% de su punto máximo, se le denomina mercado bajista. Y por último, explicaremos el hecho más importante de todos, que el mayor peligro no es una corrección o un mercado bajista, es estar fuera del mercado. Este video no va a ser corto, pero espero que lo escuchen hasta el final. Vamos por el primer hecho liberador, el número 1, no sin antes pedirte que te suscribas al canal. El hecho liberador número 1 nos dice que en promedio las correcciones han tenido lugar una vez al año desde el año 1900. Párate a pensarlo. Si tienes 50 años y esperas llegar hasta los 85, lo más probable es que padezca unas 35 correcciones más. Dicho de otro modo, vivirás el mismo número de correcciones que de años. Históricamente, las correcciones duran, en promedio, 54 días, menos de 2 meses. Resulta importante señalar que si consideramos la corrección media de los últimos 100 años, el mercado perdió solamente un 13,5%. Desde 1980 hasta el año 2015, la caída promedio fue de un 14,2%. Puedes sentirte muy incómodo en el momento en que tus activos reciben un golpe de esta magnitud, y la incertidumbre provoca que muchos cometamos errores graves. Pero recuerda mantenerte siempre firme, que la tormenta pasará pronto. En este libro de Inquebrantable, Tony Robbins también coloca distintos gráficos en el cual se ven los mercados estadounidenses sobre todo, porque es en lo que se basa el análisis de este libro, en donde se pueden ver las distintas correcciones que tiene el mercado a través de los años y las distintas acciones o momentos y razones por las cuales determinados mercados fueron a la baja o a la alza. Pasamos al segundo hecho liberador. Menos del 20% de todas las correcciones acaban convirtiéndose en un mercado a la baja. Y esto es muy importante saberlo. Cuando el mercado se hunde, especialmente cuando lo hace más del 10%, mucha gente es incapaz de aguantar la presión y vende por miedo a que en la caída la bolsa puede entrar en barrena. ¿Esta es una conducta sensata y prudente? La verdad es que no. Menos de una de cada 5 correcciones se transforma en un mercado a la baja. O lo que es lo mismo, el 80% de las correcciones no se transforma.
Si el pánico te supera y retiras tu inversión durante una corrección, es probable que lo hagas justo antes de que el mercado se recupere. El tercer hecho liberador es el siguiente: nadie acierta constantemente lo que va a pasar con el mercado. Hacer predicciones es muy complicado, especialmente si son sobre el futuro. En este hecho liberador cita a Jack Bogle, el fundador del grupo La Vanguardia, que nos dice: sería genial salir del mercado bursátil cuando está en máximos y luego volver a entrar cuando esté en mínimos. Pero en 65 años que llevo en este negocio, no solo no he conocido a nadie que supiera cómo hacerlo, es que no he conocido a nadie que conociera a nadie que lo supiera. Y Warren Buffett ha expresado que la única labor de lo que predice en el mercado bursátil es hacer quedar bien a los adivinos. En la página subsiguiente, Tony Robbins hace alusión a todos esos gurúes de televisión sobre el mercado que lo único que anuncian son catástrofes. Y pasamos al hecho liberador número 4. El mercado bursátil se revaloriza con el tiempo a pesar de los numerosos contratiempos. Y acá comenta en promedio del Standard Poor's 500, que experimentó una bajada anual del 14.2% durante los ejercicios comprendidos entre los años 1980 y 2015. En otras palabras, el mercado ha demostrado una incidencia regular en cuanto a descensos a lo largo de 36 años. Una vez no hay nada que temer, solo se trata de algo estacional semejante al invierno. Pero ¿sabe qué es lo que realmente me asombra? Si te fijas en el gráfico siguiente, verás que el mercado terminó el año en positivo en 27 de los 36 años entre 1980 y 2015. Eso es el 77% de las veces. Final feliz. A pesar de sufrir una caída promedio del 14.2% cada año, el mercado de Estados Unidos presentó un resultado positivo en 27 de los 36 años entre 1980 y 2015. ¿Por qué es tan importante? Porque nos recuerda que el mercado tiende al alza a largo plazo, aunque se enfrenta a innumerables desafíos por el camino. Todos sabemos que durante estos 36 años, 1980 al 2015, el mundo ha tenido su buena ración de problemas, incluidas 2 guerras del Golfo, conflictos en Irán y Afganistán y la peor crisis financiera desde la Gran Depresión. Aún así, el mercado subió, en última instancia, en todos esos años, menos en 8. Pero sí merece la pena destacar que la bolsa de valores estadounidense normalmente se revaloriza con el tiempo. El motivo reside en que la economía se desarrolla cuando las empresas de Estados Unidos se vuelven más rentables, sus trabajadores más eficientes y productivos, y cuando la población aumenta y la tecnología avanza. Una de las grandes ventajas de poseer un fondo indexado que replica una cesta de acciones como la del Standard Poor's 500 es que recurrentemente se eliminan las empresas más débiles y se reemplazan por otras más robustas. Es la ley del más fuerte. Lo mejor de todo es que este incremento en la calidad de las firmas que forman el índice te beneficia. ¿Cómo? Pues como partícipe de un fondo indexado posees una parte del futuro de flujo de caja de las empresas que lo conforman. Esto significa que la economía de Estados Unidos consigue que ganes dinero incluso mientras duermes. Es importante que nos centremos en las fechas que nos da el libro, sobre todo hacer hincapié en esos 36 años que van del año 1980 al 2015, de los cuales la bolsa tuvo resultado positivo en 27 años. Ahora pasamos al informe de Warren Buffett del año 2016. Él explica cómo el crecimiento demográfico y un extraordinario aumento en la productividad generarán un enorme aumento de la riqueza durante próximas generaciones de estadounidenses. La magia económica de Norteamérica permanece intacta. Durante 240 años ha sido un error terrible apostar contra Estados Unidos. Ahora no es el momento de comenzar. Pasemos al hecho liberador número 5. Históricamente, los mercados bajistas se repiten cada 3 a 5 años. Hay que tener en cuenta los hechos liberadores que vamos nombrando, sobre todo cuando nos habla de cómo son las tendencias del mercado.
Espero que estés empezando a entender la importancia de invertir en el mercado de valores a largo plazo y dejes de estar pendiente del resultado de tus inversiones casi a diario. También espero que ahora comprendas por qué no has de tener miedo a las correcciones. Hagamos una pausa por un momento y recapitulemos. Ahora sabemos que las correcciones ocurren regularmente, que nadie puede predecir cuándo van a tener lugar y que el mercado suele recuperarse rápido, retomando su trayectoria general ascendente. Tus miedos del pasado se transforman en poder. Existían pruebas de que demostraban que la serpiente era en verdad una cuerda. El primer dato que debes saber es que se han producido 34 mercados a la baja en 115 años, desde 1900 hasta 2015. Dicho de otra manera, ocurren de media una vez cada 3 años. En los últimos tiempos, los mercados bajistas se han ido sucediendo con menor frecuencia. En los 70 años, que van desde 1946 hasta 2016, han sobrevenido un total de 14, un ritmo de 1 cada 5 años. Esto es importantísimo para aquel que quiera invertir. Él nos dice, la historia no se repite, pero rima. Así que lo mejor es que nos hagamos a la idea y nos vayamos preparando. ¿Cuánto nos puede afectar una quiebra real del mercado? La historia nos dice que en una fase bajista la caída media del Standard Poor's es del 33%. En más de un tercio de las ocasiones el índice se ha desplomado más de un 40%. Pero nunca te des por vencido. Los mercados bajistas no duran. Su duración es muy variable y abarca desde el mes y medio, 45 días, hasta casi los 2 años, 694 días. El promedio total es de 1 año. Vamos al hecho liberador número 6. El mercado bajista se vuelve alcista y el pesimismo se torna optimismo. Nuevamente les repito que tengan en cuenta los periodos sobre los cuales estamos hablando en este libro. Nos dice, mientras escribo estas líneas a finales de 2016, el Standard Poor's 500 ha remontado un impresionante 266% desde su nivel más bajo en marzo de 2009. La hora más oscura es justo antes del amanecer. Durante una fase bajista, la misma se trata de un círculo vicioso donde los consumidores gastan menos y por lo tanto las empresas ganan menos. Con frecuencia es el mejor momento para invertir. Si miras la tabla siguiente verás que un gran número de mercados alcistas se iniciaron cuando la confianza del consumidor alcanzó su punto más bajo. ¿Por qué? Porque el mercado bursátil no mira el presente, el mercado siempre mira hacia el futuro. Lo más importante no es cómo está ahora la economía, sino hacia dónde se dirige. Y cuando parece que la situación es tan terrible que ya no tiene solución, la balanza finalmente se inclina hacia el otro lado. De hecho, a lo largo de la historia de Estados Unidos no ha habido un solo mercado a la baja al que no lo haya seguido un mercado al alza sin excepción. Como veremos más adelante, es posible protegerse de este tipo de desastres confeccionando una cartera ampliamente diversificada que incluya valores globales y distintos tipos de fondos. Pasemos al último hecho liberador, el número 7. El mayor riesgo es estar fuera del mercado. El mensaje está claro. El mayor peligro para tu salud financiera no es una quiebra del mercado, es estar fuera de él. De hecho, una de las reglas básicas para conseguir el éxito financiero a largo plazo consiste no solo en entrar, sino también en permanecer en el mercado para así poder recoger todos sus frutos. Si te mantienes en el mercado el tiempo suficiente, el interés compuesto obrará su magia y lograrás un gran rendimiento. Esta página se titula Por fin libre. ¿En qué debes fijarte a la hora de diseñar un plan de asignación de activos que sea capaz de minimizar las pérdidas en una fase bajista y maximizar las ganancias cuando el mercado repunte? Por el momento deberías de sentirte muy satisfecho. Conoces los hechos, conoces las reglas del juego, sabes que las correcciones y los periodos bajistas son inevitables y pronto aprenderás a sacarles partidos. Estás cada vez más cerca de convertirte en alguien realmente imbatible. No obstante, nos dice en el siguiente capítulo, que es lo que vamos a tratar
en los próximos videos del canal, descubriremos que existen algo que sí debes temer: las empresas financieras que cargan unas comisiones escandalosas a cambio de un pésimo rendimiento. Con estos 7 hechos liberadores que nos presenta Tony Robbins en el capítulo número 2, podemos sacar partido a todo esto porque hemos entendido cuáles son los ciclos del mercado, cómo se comporta a través de los años, cuáles son los tiempos que nosotros debemos tener en cuenta para saber cuándo un mercado tiene una corrección o cuándo es bajista o cuándo se puede convertir en un mercado alcista. Nos estamos viendo en el próximo video de Aprenda sobre Dinero.